¿Qué tal, amados? ¿Cómo están? Un saludo desde aquí de la ciudad de Córdoba. Nos da nuevamente mucho gusto saludarlos. Sabemos que hemos tenido que implementar todos estos métodos como para compartir un poco la palabra. Yo sé que pues en lo poco que hemos podido nos hemos visto con algunos, a saludarlos, no con todos, quisiéramos con todos, pero a veces el tiempo falta, pero pues algunos una llamada, algunos no sé, un correo, un WhatsApp para pues más o menos estar comunicados. Y pues hoy vamos a compartir algo de la palabra que sabemos siempre es importante, ¿no? La palabra siempre nos va dando la pauta a todo, y siempre podemos ver ejemplos, ¿no? En la palabra, y sobre todo la misma palabra nos va mostrando qué tiempo estamos viviendo. De hecho, hay un texto bíblico conocidísimo por muchos de nosotros que dice que hay tiempo para todo. Tiempo para vivir, para morir, tiempo para, no sé, hacer muchas cosas. Pero aquí lo más importante es que nosotros podamos entender los tiempos que estamos viviendo. Y son tiempos en los cuales, ¿verdad? Sabemos que ya Dios había determinado, tiempos donde podemos ver que viene un derramamiento del Espíritu en los últimos tiempos. Y es importante entenderlo, porque si no lo entendemos, entonces como que nos vamos un poquito a complicar las cosas. También es un tiempo, yo creo, para estar como familia, para hacer algo que pocas veces estábamos acostumbrados, ¿no? Cuando nosotros nos enfocamos un poquito a la cultura, sobre todo a la cultura judía, a la cultura del pueblo de Israel, pues definitivamente nos llevamos a la sorpresa de que eran culturas donde la familia estaba muy unida, muy allegada. Los padres eran los que enseñaban a los hijos y bueno, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que como que Dios siempre nos da la oportunidad de tener ese tiempo, y hay que aprovecharlo, hay que entenderlo. Quizás llegará un tiempo más donde nos volveremos a ver y estaremos juntos y todo eso, pero que este tiempo lo podamos también estar entendiendo, orando, no sé, haciendo otras cosas que quizás antes no podíamos hacer. Pero en esta ocasión, concretamente, para dar paso a la enseñanza, vamos, una enseñanza breve. Ustedes saben que casi media hora es lo que estamos subiendo a esta página para compartir la palabra. Es media hora. Nosotros creemos que con lo suficiente, dado las condiciones. Nosotros no tenemos equipo especial para grabar, estamos haciendo uso de algunas cosas a la mano, pero lo más importante es que podamos ver la palabra. Ustedes pueden leer más en su casa, yo sé que lo están haciendo, muchos de ustedes están aún viendo otras predicaciones, aún han estado leyendo su Biblia, y eso es muy, muy bueno. Pero hoy vamos a comenzar a meditar en Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 9. Muy conocido es este versículo, muy conocido porque pues obviamente se ha usado para canciones, se ha usado para predicaciones en innumerables ocasiones, y se pone un énfasis muy, muy marcado en esto. Obviamente muchos este versículo conocen en la versión Reina Valera, pero yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice de la siguiente manera: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vuelvo a repetirlo, voy a leerlo nuevamente. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como siempre, y creo que siempre es bueno esto, el contexto de este pasaje pues obviamente viene hablando
del pueblo de Israel que rechazó, desechó a Cristo mismo como la piedra angular, como el fundamento. Lo rechazaron, y el versículo número 10 nos deja muy en claro que el propósito de estas palabras dice: ustedes ustedes que antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, antes que no habían recibido misericordia, pero ahora ya la recibieron. Nos da a entender la palabra de Dios que definitivamente cuando el pueblo elegido por Dios, el pueblo israelita, o los israelitas desecharon a Dios, pues entonces Dios dio la oportunidad para que gente que no teníamos nada que ver con esto, pues se nos abría la oportunidad o la posibilidad de conocer del Señor. Esto es maravilloso. Que antes dice ustedes que antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Y esto nos lleva a algo muy, muy importante, ¿no? Que lo que primero tenemos que reconocer es que somos propiedad de Dios. De hecho, el tema que quiero compartir es unas palabras muy breves y sencillas que le puse. Le puse como título, si así se quiere llamar esto, es, y digo, los títulos nos sirven también para identificarlo, ¿no? Se llama identidad con propósito. Identidad con propósito. Esto nos hace recordar, o a mí me hace recordar, que hablamos mucho de identidad. Hablamos mucho de identidad y que pues la identidad, quiénes somos, esto, lo otro. Y de hecho la gente también secularmente habla de identidad, ¿no? Pues tú vales, tú eres esto, tú eres aquello, esto, lo otro. Pero nosotros debemos entender que siempre la palabra no solamente nos habla de identidad, sino nos habla de un propósito. O sea, ¿por qué somos lo que somos? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos apartados? ¿Para qué fuimos elegidos por Dios? Entonces, esa identidad con propósito nos hace ubicarnos en una dimensión correcta, equilibrada, para que nosotros no nos desubiquemos. Entonces, lo que quiero decirles primeramente es que la Biblia nos habla de esa obra maravillosa que Dios hizo en cada uno de nosotros. Dice la Escritura que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos los que estamos hoy en el Evangelio, que creemos que Dios nos ha llamado de alguna manera, debemos de entender que vivíamos en esa condición, en tinieblas, vivíamos en esa situación, no éramos pueblo, éramos gente que desconocíamos totalmente al Señor. Pero Él nos llamó a su luz admirable. O sea, de repente, en un momento de fe, en un momento de entrega, en un momento de decisión, nosotros reconocimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nos rendimos a Él, confesamos nuestra condición y le pedimos que Él tomara el control de nuestra vida. En ese momento nosotros experimentamos el ser cambiados de esa condición, el ser llamados de las tinieblas a la luz admirable. Y hoy que ¿verdad? Podemos tener esa bendición de vivir en la luz, porque vivir en la luz es una cosa muy diferente. A lo mejor tratar de explicar todo con detalle pues sería muy extenso, pero la verdad es que hemos sido llevados a una condición diferente. Los que conocimos el Evangelio ya de grandes, pues sabíamos que nuestra vida era así, era tinieblas, era tristeza, era, no sé, muchas cosas, era pecado y todo eso. De hecho, el versículo número 11 nos exhorta a eso. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Entonces, la misma palabra nos hace ver la realidad que teníamos, por eso es que nos exhorta ahora a vivir en esa bendición de luz, en esa bendición de una vida totalmente diferente. Pero ya llegando retomando el principio de este versículo, me llama la atención que menciona definitivamente algunas cosas que tienen que ver concretamente con lo del pueblo de Israel. Dice, ustedes son linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa y pueblo que le pertenece a Dios.
Esto nos habla de algo que Dios hizo en su pueblo que Él apartó. Primero apartó un hombre y después de él hizo una nación y de esa nación la llevó Dios, la condujo Dios para manifestar precisamente su gloria y su poder. Obviamente tendríamos que hablar mucho del pueblo de Israel en muchos detalles, ¿no? Pero de que Dios se apartó una nación, Dios escogió a ese linaje de este hombre Abraham, se hizo sacerdote, se hizo una nación de gente santa, el pueblo apartado para él, que le pertenecía a él. Esto la Biblia lo menciona en el Antiguo Testamento en innumerables ocasiones. Pero qué hermoso es que Dios ahora a nosotros nos llama así, nos dice, ahora, pero ustedes, ahora, más vosotros sois linaje escogido. Los términos que aquí quiero mencionar no voy a profundizar, tienen una explicación y un desglose muy importante, pero quiero mencionarlo porque definitivamente esto nos habla de identidad, pero también nos habla de algo que nosotros pocas veces hablamos, de posesión. El sentido que habla la palabra del Señor no solamente nos dice tú eres de esto, sino tú perteneces a. Es algo que hay veces puede cambiar radicalmente las cosas, ¿no? Porque a mí me pueden decir, bueno, tú eres una persona muy importante, tú eres esto, tú eres aquello, sí, pero la Biblia aquí está haciendo un énfasis a pertenencia. Dice, pueblo que pertenece a Dios, pueblo que le pertenece a Él. Entonces, toda persona cristiana, toda persona que se entrega al Señor, debe de ser una persona que sabe que le pertenece a Dios. Somos propiedad de Él, somos posesión de Él, exclusiva de Él. Y hay veces que entonces, ahí es cuando he estado viendo algunas cosas que me llaman la atención. Es evidente que hoy en día cada quien se puede hacer su propio evangelio, y de hecho lo hay. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de cuestiones que nos gustan, nos agradan, nos parecen bien, y como que le vamos agarrando a la Biblia ciertas cosas solamente que nos convienen, solamente que nos gustan, que nos agradan, pero hablar así como que, bueno, yo le pertenezco a Dios, y eso habla de un sentido de que entonces Dios puede hacer con nosotros lo que Él ha querido y determinado hacer en nuestras vidas. En ocasiones, como que lo vemos más así como que, bueno, Dios me va a ayudar en esto, Dios me va a acomodar las cosas para mi bien y todo eso, y es al revés. O sea, lo que nosotros tenemos que entender en la palabra es que Dios va a acomodar las cosas para el bien de Él, para los propósitos de Él. Y entonces usa gente, usa personas que hemos creído en el Evangelio para que Él haga lo que tiene que hacer. Ojo con esto, hermanos. Ojo con esto porque nosotros cuando hemos sido llamados por Él, Él nos apartó, Él nos escogió. En un momento dado dijo, ay, este lo voy a apartar para lo que yo quiero, yo he determinado hacer. Y entonces no podemos establecer algún tipo de propósito ajeno a lo que Dios quiere. Esto a mí me gusta mucho y meditarlo y entenderlo porque me habla de una identidad con un propósito. Ahora, la expresión aquí, para que nos habla, nos da una perspectiva totalmente diferente. Ya no es que pues, solamente somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, Dios nos salvó y Dios nos amó y todo eso, sino que siempre la Biblia te dice para qué. Es como cuando estamos meditando en Hechos 1:8. Dice, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis. O sea, siempre la palabra te va a decir el porqué de las cosas. No te va a decir, bueno, ya te lo di. Es como si tú le dijeras, oye, a tu hijo, mira, hijo, te voy a dar un carro y todo eso. Y qué bonito, ¿no? Qué padre. Pero, ¿para qué? Debe de haber una razón. Excepto que seas un multimillonario y le des a la gente las cosas por dárselas, pero yo creo que siempre va enfocado a un propósito. A lo mejor tú puedes decir, le voy a dar un carro a mi hijo,
para que lo use, para que en su estudio, para lo invierta en un trabajo, algo, tiene algún propósito. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí, hermano, es, por ejemplo, Hechos, dice la palabra de Dios, para que me seáis testigos y me seréis testigos. El asunto es que Dios te da un poder para dar a conocer, para que tú proclames y des a conocer al Señor, a Jesucristo, pero con un poder especial que viene de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un adorno, no es aparte que es una persona, no es solamente un adorno, algo que esté ahí como para que de repente tengamos alguna manifestación de Él, sino que tiene el propósito de hacernos verdaderamente gente poderosa en el sentido de hablar la palabra del Señor. Y aquí nos está hablando de algo muy similar. Cuando la palabra de Dios dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que proclamen. Estaba leyendo, ahorita no me da tiempo de entrar mucho en detalles de significados de las palabras, pero estaba viendo lo que significa la palabra proclamar. La palabra proclamar tiene un sentido de salir fuera. O sea, en ocasiones nosotros tratamos de ir ajustando las palabras. En esta ocasión me gusta un poquito más o quiero tomar un poquito más lo que significa la palabra proclamar, que está en la Reina Valera, que dice para que anuncien. Entonces, para que des a conocer, para que hables fuera. O sea, esto tiene una connotación de salir fuera, a dar a conocer. Obviamente usted dirá, hermano, ahorita no podemos salir. Sí, pero no estamos hablando de ese sentido. Estamos hablando de que para dar a conocer hay que salir afuera a dar a conocer algo. Esto siempre me ha traído a mí así como una especie de análisis en cuestión o reflexión en cuestiones de por qué no predicamos, por qué no hablamos, por qué nos cuesta trabajo. Yo recuerdo y siempre está en mi memoria este tipo de situaciones, que cuando nosotros solíamos ir a compartir la palabra, sea con un folleto, a veces hablar con personas, a veces sentarnos a compartir la palabra con gente que estaba en los hospitales. Nosotros teníamos muy a la mano, solamente teníamos que atravesar un puente muy grande, por cierto. Estábamos en el Hospital de la Raza, que siempre ha sido un hospital muy importante. Y ahí veíamos mucha gente, obviamente esperando familiares. Es un hospital de especialidad y pues siempre estaban ahí personas que pues tenían a familiares muy, muy enfermos y todo eso. Y les hablabas de la palabra. Yo recuerdo llegar con folletos y la gente te preguntaba, ¿y esto qué? Y pues tú les podías compartir. Pero siempre estaba la gente que no salía a predicar y que decía, es que yo prefiero orar. Como que siempre encontramos una excusa para no salir a proclamar, sino, y he encontrado y tengo más o menos pues algunas razones por las cuales la gente no predica, o son argumentos. Uno de ellos, que pues obviamente me he encontrado con muchas personas, es que mucha gente dice, es que todavía no estoy preparado. Como si tuviéramos que ir, no sé, dando un escalafón, cursos y todo eso para que tú llegues a un nivel donde ya puedas proclamar. Son excusas que la gente pone. También otra de las cosas que la gente pone como excusa para no dar a conocer a Dios, proclamar, anunciar las virtudes de Dios, el poder de Dios, es que pues la gente dice, es que ahorita no estoy bien. Y esto me hace pensar que muchas veces como que dejamos eso como una excusa, decir, bueno, no estoy bien, no sé, mi vida no marcha bien y pues por eso no puedo dar. Pero ya como que muchas veces lo dejamos en un pretexto. Porque realmente si nos interesara dar a conocer al Señor, pues arreglaríamos nuestra vida. Es decir, Señor, pues a lo mejor no estoy bien aquí y quiero hacer, pues lo hago y me arreglo mi vida porque sé que esto es una cuestión prioritaria para Dios, porque para eso nos llamó. Para eso nos llamó. Yo quiero seguir poniendo el ejemplo del auto, ¿no? Del auto.
Entonces yo creo que si en este momento yo tuviera que regalarle un coche a una de mis hijas o a mi hija, que aquí está, que siempre me ayuda con la grabación, Rebeca, entonces que yo le dijera, Rebeca, te voy a regalar un carro. Ella diría, pero lo primero que diría Rebeca es, no sé manejar, no estoy en condiciones de manejar el carro. Bueno, pues, podría ser que el carro estuviera ahí parado 1 año, 2 años. Pero yo creo que si a ella le interesara verdaderamente manejar ese carro que le acabo de regalar, no sé, yo creo que arreglaría lo necesario para poder manejar. Iría a sacar su licencia, aprendería a manejar. ¿Por qué? Porque sabría que es importante, bueno, que tendría la oportunidad de manejar ese carro. Y eso pasa, me hace pensar, hermano, que muchas veces es solamente un pretexto para no dar a conocer a Jesucristo cuando decimos no estoy en las condiciones de predicar. Entonces arréglalo. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros nos podamos subir a ese carro y dar a conocer a Jesucristo. Si tu vida no ha sido la óptima, pues arréglalo, arregla las cosas con Dios, arrepiéntete, pide perdón y lo que tengas que arreglar, arréglalo, pero da a conocer a Dios. Hay muchas más excusas, ¿no? Yo creo que están esas excusas que yo le decía, ¿no? Hermanos, que yo prefiero orar, yo voy a orar por la gente. Pero aquí, hermano, yo me encontré con que no se trata de orar. O sea, lo hemos hecho, es como iglesia lo hemos hecho individualmente. Oramos por personas que no conocen al Señor y le decimos, Padre, manda o permite que esas personas se conozcan de ti. Pero lo que yo sí puedo encontrar, hermano, es que siempre Dios va a usar personas que estén dispuestas a ir a proclamar a Jesucristo. Así como en mi familia un día llegó una persona, así como en mi vida un día se acercó un varón y me predicó, o un familiar se acercó y predicó. Siempre la predicación, hermano, dar a conocer, el proclamar, hay que salir a hacerlo, hay que salir de esa comunidad para proclamar. Entonces hoy podemos proclamar muchas cosas, podemos anunciar muchas cosas, se nos hace más cómodo, más fácil. Pero el asunto, hermano, de hablar de Dios es una cuestión prioritaria que nosotros debemos entender y hacerlo. Dice aquí, para que proclamen, entonces yo tengo que salir, no tomarlo como una excusa, porque yo puedo decir estar orando siempre por la gente, orando, sí, pero en un momento dado se va a requerir que tú mismo vayas con una persona. Yo me he sorprendido estos días que estamos en cuarentena, que estamos en una situación de cuidado, y me he encontrado con personas que están abriendo su corazón al Señor. O sea que disposición de la gente la hay, solamente falta alguien que proclame. Me llamó la atención que llegué a un lugar a comprar y esa persona me dijo, oiga, me dicen Don Jesús, ¿verdad que lo que le dice la Biblia es cierto? Y pues es como una puerta que se te abre y predicas al Señor. Pues ya tuve la oportunidad de predicarle, de recomendarle algún libro para que él vaya conociendo al Señor. Entonces, pero hay que hablarlo, hay que decirlo. Entonces, dice aquí la palabra del Señor para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y yo le quiero decir una cosa. En este versículo, proclamar no es cantar, no es decir, pues me pongo a todo volumen una canción de moda cristiana y eso. No. Debemos de ser claros en lo que la palabra del Señor dice. ¿Por qué? Porque la palabra aquí nos hace hincapié, sobre todo el concepto de anunciar, de salir fuera a proclamar algo, a predicar. Que no confundamos, ¿no? Porque en ocasiones dicen, no, hermano, pues vamos a proclamar. Y suena como algo para hacer cierta exclamación. Y en este caso no es así. Dice la versión que estamos leyendo, dice en el versículo número 8, tropiezan al desechar la palabra para lo cual estaban destinados. Y nosotros debemos entender, hermano, que esto tiene que ver con la palabra. Dice,
piedra de tropiezo, la Reina Valera, y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Una última reflexión, hermano, una última reflexión. A mí me hace esto reflexionar mucho, que no porque Dios haya desechado a un pueblo en este sentido, hermano, y haya apartado a otro, a nosotros nos las va a perdonar. Es decir, pues si Dios no quisieron, desobedecieron a lo que Dios quería. Ahora, si nosotros estamos desobedeciendo a lo que Dios dice, hermano, pues no creo que Dios diga, bueno, no, ya no importa. No, ¿cómo que no importa? Porque para Dios, hermano, esto que Él está hablando, o sea, Dios se la está jugando con nosotros. El sentido que nosotros estamos diciendo es que Dios se la está jugando con la iglesia de Jesucristo, con los que decimos ser iglesia, con los que hemos conocido la luz, el evangelio, el poder de Dios, se la está jugando. Entonces, si yo hoy digo, es cuarentena y no salgo para nada y estoy en mi casa solamente en el internet y ahí subiendo cosas que no tienen nada que ver con proclamar al Señor, digo, no, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo y entonces Dios puede ser que esté igual decepcionado con nosotros porque no estamos haciendo nuestro trabajo, la razón por la cual Él nos llamó. Por eso yo digo identidad con propósito. Si tú eres un joven que está ahí en tu casa sin hacer nada, conoces de la palabra. Si tú eres un joven que está ahí solamente y a nadie le hablas y que o encuentras 1000 pretextos para no hablar. Si tú eres una mujer que dices, ay, bueno, tengo muchas ocupaciones, o un varón que está ahí en su casa sin hacer nada y esperando que pase toda esta situación para poder salir y divertirte, irte al parque, hermano, no estás entendiendo nada. Por eso yo decía hace 15 días, Dios, hermano, y el mundo más bien, no nos puede quitar lo esencial, porque no se nos está prohibiendo predicar, no se nos está prohibiendo dar a conocer a Jesucristo. Hay veces, hermanos, si fuéramos sagaces, si fuéramos verdaderamente atendiendo a este llamado de Dios, hasta una foto con un mensaje de Jesucristo lo podríamos publicar y hablarle a la gente. Una llamada o hasta una visita en un momento dado con una persona. Mira, tenemos que hablar de Jesucristo. El corazón de la gente hoy está sensible a Dios, hermano. No olvidemos eso. Mucha gente realmente hoy me han estado hablando de diferentes lugares, hagan oración por nosotros. El testimonio que hemos compartido últimamente, de que la gente empieza a vivir en un temor y en una angustia por ver que familiares están en esta condición, en esta situación. Pero es el tiempo de hablar, de proclamar. Esto ya no tenemos que llevarlo al pretexto o tener excusas, es decir, bueno, pues es que está la cuarentena, hermano, usted supiera que, pues,